Buenas noches, estamos en esta hora eh, iniciando esta transmisión. Queremos bendecir sus vidas. Queremos en esta preciosa noche trasladarles un estudio de la palabra. Nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, nos hemos ido tal vez no tecnificando, sino adquiriendo conocimientos de diferentes ministros, de diferentes hombres de Dios. Nos hemos sentado a escuchar a pastores, a apóstoles, a profetas, a conferencistas. Y esto que les trataré de compartir es algo que recibimos hace muchos, pero muchos años, acerca de lo que son los ministerios. Yo tuve la oportunidad de poder recibir una clase de esto y verdaderamente me impresionó, ¿verdad?, la forma en la que esta clase fue dada, ¿verdad? Y me impresionó por las características de lo que este hombre compartió acerca de lo que son los 5 ministerios, ¿verdad? Les hablo en un momentito, déjenos por favor orar en esta hora y nos conectamos con Dios para poder tener una revelación, sabiduría, inteligencia y poder compartir esta escuela en esta preciosa noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das en esta hora de poder estudiar juntos, Señor, con tus hijos, con tus hijas, Señor, en sus casas, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos des la sabiduría, la inteligencia que necesitamos, Padre, para poder en esta noche ser enseñados, aprender, Señor, acerca de lo que tu palabra dice acerca de los 5 ministerios, ¿verdad?, y de los ministerios que estableces tú a través de tu palabra, ¿verdad? Sabemos que este último tiempo necesitamos ser enseñados para no ser engañados. Estudiaremos en esta noche acerca de las diferentes funciones de los ministerios. Al hablar de ministerios viene de la palabra diaconía, ¿verdad?, y esa palabra significa servicio, ¿verdad? El apóstol Pablo constantemente usa la palabra siervo, utiliza la palabra ministro, ¿verdad? Pero en la iglesia actual el error principal que se comete es que la iglesia cree que es un ministerio, un puesto jerárquico, ¿verdad?, cuando en realidad es un servicio, ¿verdad? Todos somos servidores, ¿verdad? Y los dones ministeriales, a diferencia de otros dones, son aquellos que implican mayor responsabilidad, mayor servicio dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice también en Filipenses capítulo 2, verso 7, el cual no existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto habla de Jesucristo como un servidor, ¿verdad? Entonces, los dones del ministerio no son títulos, se han entendido muchas veces mal en la iglesia. Somos llamados a servir a Dios, a las personas, con el fin de poder verdaderamente edificarlos y bendecirlos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos directamente lo que se refiere a los dones de Efesios capítulo 4, verso 11, los dones ministeriales son los dones de Cristo, ¿verdad? Jesucristo es el que escogió, ¿verdad?, equipó, autorizó, llamó a siervos, a siervas, para que pudieran desarrollar ministerios, y también los equipa con una unción, ¿verdad?, con un carácter, ¿verdad?, tratado muchas veces, pero los dones ministeriales fueron puestos para perfeccionar, ¿verdad?, a los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Son puestos en la iglesia, ¿verdad?, como el ministerio quíntuple, para perfeccionar, ¿verdad?, para que la gente pueda tener una vida llena de frutos, ¿verdad?, dispuestos para ser bendecidos y para poder bendecir, ¿verdad? Otro de los propósitos es poder edificar, ¿verdad? Edificar significa construir, significa crecer en cantidad, en madurez y calidad espiritual en la iglesia de Cristo, ¿verdad? También
en la unidad de la fe. Nosotros como siervos de Dios debemos de fomentar la unidad, ¿verdad? Y quitar verdaderamente aún cosas que puedan haber de división o de chismes dentro de las iglesias, ¿verdad? Hace muchos años yo experimenté acerca de gente que nos estaba verdaderamente dividiendo la iglesia. Yo oré al Señor, ¿verdad? Porque había un ambiente muy raro, ¿verdad? Difícil para poder ministrarle al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me habló en la noche, me dijo: echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios me dijo cuál era la familia que estaba hablando y que estaba provocando división. Hablamos con ellos y decidieron, pues ellos en su forma de ser, pues irse de la iglesia, y la iglesia quedó completamente pues sana, ¿verdad? En unidad, ¿verdad? Entonces nosotros los ministros fomentamos la unidad, ¿verdad? También el conocimiento de Jesús. ¿Por qué es necesario tener el conocimiento de Jesús? Porque en este tiempo se habla acerca de la sana doctrina. Si usted ha escuchado acerca de la sana doctrina, pues va a entender, ¿verdad?, que en este tiempo se necesita tener una doctrina saludable, ¿verdad? Una doctrina que verdaderamente nos pueda llevar al cielo, ¿verdad? Entender verdaderamente que hay mucho engaño fluyendo por todos lados, ¿verdad? Y sabemos que el enemigo, pues en la misma forma que Dios está levantando a sus ministros, ¿verdad?, verdaderos, pues también va a levantar un avivamiento, va a haber un avivamiento en las tinieblas, ¿verdad? Un avivamiento que se podría decir va a afectar, y mucha gente va a ser engañada. Entonces es muy importante entender que los 5 ministerios, ¿verdad?, están puestos por nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, y tienen diferentes funciones. En esta noche, ¿verdad?, pues veremos específicamente el ministerio del apóstol, ¿verdad?, las funciones, ¿verdad?, las funciones que tiene un apóstol, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a funciones propiamente, ¿verdad?, es nuestro Señor el que llama, el que equipa, ¿verdad?, el que hace, ¿verdad?, que los ministerios puedan funcionar, ¿verdad? Y en ese punto es muy importante saber, ¿verdad?, que cada uno, ¿verdad?, nos toca desarrollar y desempeñar una función distinta. Fuimos puestos posiblemente para poder ministrar a veces una nación. A veces el Señor nos permite pues ser ministros no solamente para una nación, sino para las naciones, ¿verdad? En ese punto pues hay algunos que logran verdaderamente pues crecer y madurar en la unción, ¿verdad?, en el desarrollo ministerial, ¿verdad? Hay muchos ministros que en algún momento deciden no prepararse, no madurar el don que el Señor les regaló por misericordia, ¿verdad? Yo les puedo decir, a mí el Señor me llamó para el pastorado. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento del pastorado. Entonces no había en mi familia alguien que pudiera decir, pues voy a auxiliarme con esta persona para que me ayude. No había absolutamente nadie. Entonces yo lo que hice fue estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, y no dejo de estudiar, ¿verdad? O sea, sería difícil, se podría decir, que un ministro, ¿verdad?, no se prepare, no madure, ¿verdad?, no tenga la capacidad en algún momento de poder tener la oportunidad de aprender de otros. Yo, como le decía al principio, yo me he sentado a oír a muchas personas que saben mucho, los que saben poco, a los que tienen una unción, bueno, a los que son conferencistas, pero tratando verdaderamente de entender, ¿verdad?, que el don por llamamiento que el Señor nos dio hay que madurarlo, ¿verdad?, y hay que aprender de otros. Hay que tener un espíritu enseñable para poder aprender de otros. Hay otros que Dios los ha llevado a una estatura espiritual, los ha llevado a un conocimiento, a una revelación muy fuerte, ¿verdad? En lo que es la función de los ministerios, también debemos de aprender que cuando nos llaman nunca estamos listos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ser preparados en el camino, ¿verdad?, preparados para depender completamente de Dios. Nuestra fe será probada en el camino, ¿verdad?, al igual que nuestro carácter, ¿verdad? Hay algunos que tal vez están estudiando para pastores, pero el carácter no les ayuda, ¿verdad? Entonces van a tener que ser probados. Usted se da cuenta que en el caso de Moisés, el Señor lo tuvo que llevar a una preparación al desierto, ¿verdad? Hay personas que se podría decir por llamamiento y piensan que a veces cuando son hijos de pastores, pues a ellos les toca
por herencia, ¿verdad? O sea, el ministerio no se hereda, ¿verdad? O sea, el ministerio es una vocación, es una escogencia, es un llamamiento, ¿verdad? Y Dios pues escoge, ¿verdad?, a los que Él va a utilizar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, el Señor nos habló en el camino, pues fue que habíamos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. Por eso el enemigo había tentado en contra de nosotros, pues muchas veces, ¿verdad? En el camino, en la misma forma que somos llamados, pues somos equipados, ¿verdad? En la misma forma también somos sanos, ¿verdad? Y a veces somos sanos nosotros, los que servimos a Dios, y es sana la iglesia, ¿verdad? Aprenderemos en el camino a ser despreciados, ¿verdad? Los ministerios muchas veces, cuando son verdaderos, cuando son genuinos, ¿verdad?, pues van a ser despreciados, van a ser rechazados, ¿verdad? Van a ser vituperados muchas veces, ¿verdad? Les van a levantar falso testimonio, ¿verdad? Aún muchas veces van a ser maldecidos, ¿verdad? Pero es parte, se podría decir, de lo que sucedió con Cristo, ¿verdad? Y con Cristo lo hicieron, lo van a hacer con nosotros. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? El llamamiento que tenemos en el Señor es un llamamiento santo y proviene de Dios, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien de la familia, pues llama pues a sus generaciones, ¿verdad? Si nosotros entendemos que en el camino, pues le estoy dando algunos tips, ¿verdad?, que hemos aprendido, son muchísimos, pero le doy algunos, ¿verdad? En el camino, muchas veces cuando uno tiene esa vocación, ese llamamiento, ¿verdad?, pues se ubica y trabaja en lo que es el don que Dios le ha dado. Yo le digo, hay muchas personas que Dios las llamó, y tal vez se podría decir no se han preocupado en prepararse para lo que el Señor les llamó, ¿verdad? Casi siempre se podría decir hay personas que uno encuentra en el camino que no tienen el conocimiento, y lo que hacen es a veces apedrear a la gente con sus prédicas, hablando únicamente de normarle algunas cosas de su vestido, algunas cosas de su arreglo, porque no tienen una preparación, ¿verdad? Y debemos verdaderamente entender, ¿verdad?, que en el ministerio, ¿verdad?, que el Señor nos vaya llamando, ¿verdad?, necesitamos prepararnos. En la misma forma también necesitamos saber que nunca podremos renunciar. ¿Por qué? Porque el llamamiento que el Señor nos da es santo, ¿verdad? O sea, es un llamamiento, Él nos escogió y vamos a dar cuentas de ese llamamiento, pero no existe aquello de poder decir yo voy a renunciar del llamado de Dios. No se puede, ¿verdad? O sea, yo intenté una vez decirle al Señor, pues yo podía ver que las cosas no salían bien, ¿verdad?, con la gente. Entre más trabajábamos, más enemigos se levantaban. Y yo le dije un día a Dios, bueno, a mí me está costando esto, yo prefiero mejor renunciar, ¿verdad?, a ser líder, a ser pastor, ¿verdad? Pasó todo el día y yo traté de hacer lo que hacía antes en los negocios. Hice algunos contactos en los negocios. Y en la noche había alguien que llegó de parte de Dios y me dijo, dice el Señor, me has tenido orando por ti todo el día, dice el Señor que no puedes renunciar, ¿verdad? O sea, no hay la oportunidad de renunciar cuando ya hemos puesto nuestras manos en el arado, ¿verdad? Todo lo que venga, lo entendemos ya en el camino, pues va a tener un propósito, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Entonces, los ministerios que habla la palabra, ¿verdad?, los ministerios y sus manifestaciones, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo son regalos, ¿verdad? El ministerio quíntuple, ¿verdad?, son regalos de Dios para la iglesia, ¿verdad? Dios es el que escoge, ¿verdad? No la denominación, ¿verdad? Nosotros que hemos caminado muchas veces por muchos lugares, por muchos países, hemos visto que en algunos casos hay denominaciones que escogen, ¿verdad? Y posiblemente escogen porque estudian en un instituto, pero no es la forma, ¿verdad? Normalmente, tal vez se podría decir, pues tratan de vivir y tratar de hacer un trabajo de lo que es el ministerio, ¿verdad? O sea, Dios cuando nos llama, pues también nos autoriza, nos equipa, ¿verdad?
Y lo que va a suceder con el pueblo es que el pueblo va a reconocer nuestro llamado, ¿verdad? El ministerio no se compra, no se hereda, no se vende, es una vocación celestial. Gálatas capítulo 1, verso 1. El ministerio es un don, ¿verdad? El don es un regalo, ¿verdad? Que pueda fluir lo santo, lo divino de parte de nosotros, ¿verdad? El ministerio también se recibe con la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? El ministro en Romanos 1 y Filipenses, debemos de saber que somos esclavos, ¿verdad? Somos servidores de Dios, ¿verdad? No somos dueños, ¿verdad?, de las ovejas, ¿verdad?, como algunos en algún momento dicen, es que es mi iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos una identificación, pero servimos al Señor, ¿verdad?, y la iglesia es de Él. Nosotros somos servidores y trabajadores de Dios, ¿verdad? Al ministro, ¿verdad?, de acuerdo a su función, también Dios le otorgará una unción y una autoridad, ¿verdad? Y dependerá del ministro si la usa con sabiduría o la usa de acuerdo muchas veces para su beneficio, ¿verdad? Hay muchos, se podría decir, que han hasta lucrado, se podría decir, con los dones y con las unciones que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces negocian, ¿verdad?, con la unción y venden en este tiempo, pues se podría decir hasta los eventos, ¿verdad? Los eventos, para poder ver a alguien, pues hay que pagar una cantidad muy alta, ¿verdad?, porque supuestamente es el ministro más ungido. Pero yo le puedo decir todo esto, pues yo no sé, ¿verdad?, en este tiempo cómo lo va a dejar el Señor, ¿verdad?, porque pienso que este tiempo de pandemia ha servido aún para purificar este tipo de cosas, ¿verdad? Que en algún momento, pues ahora ya tal vez no se van a ver bien, ¿verdad? Tal vez los ministros puedan aprender a ser humildes, ¿verdad?, y a utilizar los dones para el cuerpo de Cristo, y saber que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar, ¿verdad? No cobremos a veces por los eventos, ¿verdad? No hagamos muchas veces mercancía, como dice la palabra, de las ovejas de Dios, ¿verdad? Dios en su misericordia nos permite tal vez cobrar en algún momento algo que sea para llenar algunos costos, ¿verdad? Pero algunos ministros en algún momento cobran para llenar sus bolsillos, para llenar las cuentas de su banco, ¿verdad? Entonces, hablemos en esta preciosa noche, y yo voy a tratar de correr en este punto, ¿verdad?, acerca del apóstol, ¿verdad? El apóstol es un don imprescindible. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el apóstol no es que sea el primero, que sea en el orden, ¿verdad?, porque los ministerios todos tienen el mismo espacio, el mismo lugar delante de Dios, ¿verdad? Pero tiene una unción y tiene características especiales, ¿verdad? Y entendamos qué es verdaderamente un apóstol, ¿verdad? La palabra en el griego es apóstolos, ¿verdad? Y esa palabra pues significa enviado, ¿verdad?, enviado a otro lugar, enviado lejos, ¿verdad? En lo que es en este tiempo y desde hace muchos tiempo también, existe un desacuerdo a veces en algunos ministerios, ¿verdad?, que supuestamente dicen que son de la sana doctrina y que ellos dicen que no existe, ¿verdad?, el ministerio del apóstol, ¿verdad? Yo he ido a muchísimos lugares, hermanos, donde me dicen muchas veces, mire, aquí lo recibimos como pastor, ¿verdad?, pero no como apóstol ni como profeta, porque esos ministerios ya caducaron, ¿verdad?, se quedaron hasta en el libro de Hechos, dicen ellos, y esa es la forma en la que ellos supuestamente, pues, pero a veces no han leído completamente el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, ellos tratan en algún momento de decir que los apóstoles, ¿verdad?, ya no existen, pero sabemos, ¿verdad?, que el Señor estableció a los 5 ministerios, ¿verdad?, para madurar, para verdaderamente, para que la iglesia sea edificada, ¿verdad?, porque la función de cada uno de ellos, ¿verdad?, es muy distinta y muy diferente, ¿verdad? El mal uso a veces de la función apostólica o ministerial existe, ¿verdad? Yo he visto en algunos lados, por ejemplo, en los que hemos ido, ¿verdad?, que se nombran o se dan títulos de acuerdo a la conveniencia que puede existir, ¿verdad? Entonces existe a veces una mala función ministerial, abunda mucho, ¿verdad? Entonces
A veces por eso mismo algunos ministerios o personas se han puesto como a la defensiva, ¿verdad? Entonces, veamos en esta preciosa noche, saludamos a los hermanos de México, de Dominicana, de Guatemala. A cada uno de los hermanos los bendecimos en esta preciosa noche. Que Dios los bendiga, de Guatemala. A los pastores y a los ministros que en esta hora nos ven. Que Dios los bendiga en esta preciosa noche, ¿verdad? Estamos tratando de enseñar en esta hora acerca de lo que son las diferentes funciones y manifestaciones que hay en los ministerios, ¿verdad? Específicamente en el ministerio del apóstol, ¿verdad? De esto podemos abundar muchísimo acerca de lo que es un ministerio apostólico, una unción apostólica o un apóstol, ¿verdad? Todos en su forma, se podría decir, de poderla escribir o poder dar una explicación, ¿verdad? Pues cada uno se podría decir, hay ministerios que tienen una unción apostólica, ¿verdad? Ellos abren iglesias por todos lados, ¿verdad? Y hay ministerios que tienen muchas veces pues un apóstol o varios apóstoles en sus ministerios, ¿verdad? Yo le puedo decir, una de las cosas que pasó al menos conmigo es que a mí me costó muchísimo, ¿verdad? Aún tomar el cargo de pastor, ¿verdad? Porque yo no me sentía pastor, nunca estudié para pastor. Entonces lo que hice las primeras veces que predicamos y compartimos la palabra de Dios fue, bueno, establecer un ministerio, una iglesia, pero pusimos a otro pastor y se levantó una misión que se agrandó bastante, pero yo les dije, yo no tengo en ningún momento, yo les enseñaba la palabra, ¿verdad? Yo comencé enseñándole la palabra todos los días, todas las noches hacíamos culto, todos los días hacíamos, era se podría decir un intensivo en el cual aprendimos verdaderamente a poder apoyar a la iglesia de Cristo, pero teníamos el problema muchas veces de recibir, ¿verdad?, un nombre, ¿verdad?, como de pastor, ¿verdad? Entonces en el camino el Señor fue trabajando mi corazón y lo primero que Dios comenzó a hacer en nuestra vida fue equiparnos como un profeta, ¿verdad? Lo primero que vino fue de esa búsqueda incesante hacia el Espíritu Santo. Lo primero que yo comencé a vivir fue una experiencia profética, ¿verdad? Un trance profético. Comencé a vivir experiencias proféticas muy, muy fuertes en mi vida. Y bueno, fui discipulado por el Espíritu Santo y por hombres de Dios en el camino que nos enseñaron acerca de qué era cada cosa. Y bueno, posteriormente pues levantamos una iglesia, ¿verdad? Y los grupos que al principio que se levantaban dentro de la casa, que era principalmente nuestra casa, pues los mandábamos mejor a las iglesias, sembrábamos gente a las iglesias, porque no era nuestra forma, se podría decir, de pensar que nosotros teníamos que tener una iglesia, hasta que llegó el momento en el que Dios nos dijo que era el tiempo. Lo hicimos, ¿verdad? Y dentro del desarrollo, pues Dios nos dio la oportunidad de desarrollarnos, ¿verdad?, aún en este tiempo como un ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces, hablemos un momentito acerca de lo que es el apóstol, ¿verdad? El apóstol es una unción, ¿verdad?, que trae revelación, ¿verdad? O sea, en este tiempo se le habla de un rema, ¿verdad? Para tener un rema de parte de Dios, usted tiene que pasar un tiempo delante de la presencia de Dios para tener un soplo del Espíritu a su espíritu, una palabra que le pueda el Espíritu Santo de Dios a usted soplar o darle un rema para el mensaje o la palabra que usted pueda dar. Una palabra que tenga rema tiene la capacidad de cambiar a una iglesia, a una persona, ¿verdad? Entonces, la revelación en sí nos dará autoridad sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra lo que viene es a actuar como un martillo, ¿verdad?, que viene a quebrantar muchas veces el corazón de piedra, viene a quebrantar a veces la dureza, ¿verdad? Cuando una palabra tiene el rema de Dios, ¿verdad?, es la revelación que puede golpear las tinieblas. Por eso es necesario, si nosotros predicamos, ¿verdad?, dedicarle un tiempo a Dios, ¿verdad? Usted no salga a predicar únicamente porque le enseñaron o porque ese mensaje usted lo predicó. Yo le puedo decir, tengo muchísimos mensajes. Yo estuve todo el día preparando este mensaje, ¿verdad?, y trato verdaderamente de hacer todo el tiempo mensajes nuevos, ¿verdad?,
No trato de hacer en ningún momento mensajes reciclados, ¿verdad? Porque ya los prediqué, sirvieron para una iglesia, para un ministerio. Yo he ido a predicar a muchos lugares y un día me preguntaron en la ciudad de Los Ángeles, pues el domingo era el día que más se podría decir corríamos porque había que ir de un lugar a otro, ¿verdad? Y en ese lugar nos dijeron un día, ¿cómo le hace usted para poder tener un mensaje específico para cada iglesia? Porque no es que como los mismos predicadores que hemos oído que predican el mismo mensaje todo el tiempo, no. Yo le dije, lo que hay que estar es en la presencia de Dios y tener un rema, ¿ah? Un soplo del Espíritu. Y esto se podría decir, pues yo iba a 5 iglesias en ese tiempo y a las 5 iglesias tenía un mensaje distinto, un mensaje diferente, ¿verdad? Entonces, el apóstol tiene una unción, ¿verdad? Y tiene una revelación, ¿verdad? El apóstol también lo que hace es desatar en la iglesia. ¿Qué desata? Bueno, va a desatar audacia, visión, ¿verdad? Son los hombres, ¿verdad?, que encienden los altares, ¿verdad? Son los hombres que pueden en algún momento provocar un cambio en la iglesia, un cambio radical, ¿verdad? El Señor les habla, les ministra, ¿verdad? Y pueden en algún momento tener la oportunidad de poder provocar cambios radicales en ministerios y en iglesias. La voz apostólica es una voz de autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Los apóstoles también del último tiempo también hacen algo, traen una reforma, una restauración, ¿verdad? Los lugares donde muchas veces hay apóstoles, ¿verdad? Por eso no hay que negarse, ¿verdad?, en los ministerios a tener la figura apostólica si la hay, ¿verdad? Porque muchos hemos hablado de que los 5 ministerios son muy importantes en este tiempo final por la autoridad que el Señor desata sobre ellos, ¿verdad? Entonces el apóstol trae una reforma, ¿verdad? Trae una restauración y una reconstrucción de la iglesia, ¿verdad? En este tiempo se necesita verdaderamente directrices divinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia verdaderamente, cómo funcionará la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Algunos se podría decir se niegan aún a recibir profetas, ¿verdad? Porque no les ha amanecido, no les ha alumbrado. Y a veces, apóstoles, yo como le digo, mire, he viajado tantísimo, ¿verdad? Y me he sorprendido muchas veces que me han dicho, mire, lo recibimos, pero por favor no vaya a estar ministrando cosas raras, ni nos vaya a cambiar la doctrina. Lo recibimos como un pastor de Guatemala. Está bien, ¿verdad? Usted no va a decir que es apóstol, ni vaya a ministrar la unción, ni vaya a decir cosas raras, ¿verdad? Porque aquí la doctrina la cuidamos mucho, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos visto, ¿verdad?, dentro del proceso es que Dios en su misericordia pues nos ha utilizado para bendecir y no cambiarle la doctrina. Un día me recuerdo que fuimos a la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Fuimos porque había una invitación de una radio, nos habían hecho un programa, unas reuniones en radio y lugares para poder predicar en varios ministerios, en varias iglesias, pero resulta que el que había hecho los contactos pues no se comunicó y bueno, tuvimos algún tipo de contratiempos en lo que era, se podría decir, las conexiones, ¿verdad? Pero por último se podría decir en una de las iglesias a las que nos invitaron, pues tuvimos la oportunidad de asistir y había pues la experiencia, tal vez ustedes la han visto, de que hay hombres de un lado y mujeres de otro lado, pues, y claramente me dijeron, aquí no puede usted ni cambiar la doctrina, ¿verdad? Porque no, aquí la doctrina. Y se tardaron tanto para darme el tiempo, ¿verdad? Porque hicieron sus programas, ¿verdad? Y tal vez en 15 minutos querían ellos que yo predicara un mensaje, ¿verdad? Entonces cuando comenzamos a ministrar y a predicar, el Espíritu Santo de Dios tomó fuerza en ese lugar y derribó a un montón de gente de las sillas, comenzaron a quebrantarse. Yo comencé a hablar un momentito, ¿verdad? Y en ese momento la gente se sanó, se liberó. Fue una cosa extraordinaria, tanto que el pastor se impresionó tanto. Yo le dije, aquí están los 15 minutos. No, me dijo, esto es de Dios, le pido perdón a usted y le pido perdón a Dios, ¿verdad?
porque no hemos conocido verdaderamente a Dios, ¿verdad? La manifestación y la autoridad que Dios le ha entregado. Entonces, el apóstol cambia radicalmente a una iglesia. La visita apostólica pues cambiará con radicalidad. Son también hombres que traen un juicio, ¿verdad? Y la justicia de Dios a la iglesia y a las naciones. Usted se recuerda de Pedro, pues pudo juzgar en ese momento el pecado de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y un pecado para muerte, ¿verdad? O sea, si podemos entender el trasfondo o el respaldo, ¿verdad? El apóstol fue hecho para establecer un juicio, ¿verdad? Sobre lo malo, ¿verdad? Aunque se quiera hacer en contra de una nación, ¿verdad? Por eso es necesario que la voz del apóstol se levante en contra, ¿verdad? Todas las injusticias, en contra se podría decir, en su oración, en su clamor, en su declaración profética o declaración apostólica, para establecer la justicia de Dios. Se necesita tanto que la justicia de Dios gobierne nuestras naciones, ¿verdad? Los apóstoles también juzgan, ¿verdad? Los poderes del ocultismo, ¿verdad? Yo tengo un poquito de problema con esto, porque hay apóstoles que en algún momento han cerrado la puerta, se podría decir, a la visitación del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos en ningún momento decirle al Espíritu Santo de Dios cómo actúe en nuestro ministerio, ¿ah? Yo le puedo decir, mire, en lo que es la liberación a veces de ciudades, en la liberación de lo que son ministerios o iglesias, ¿verdad? A veces hay potestades que han llegado a tomar lugar, espacio por herencia, ¿verdad? Y tenemos verdaderamente que manifestar a Dios y romper con todo poder del ocultismo, ¿verdad? Y a través de decretos y a través de la unción apostólica, romper todo plan, toda artimaña del enemigo, ¿verdad? O sea, los apóstoles que aceptan la autoridad, su delegación, pues pueden verdaderamente arruinar los planes del enemigo, ¿verdad? Resistir, ¿verdad? Con la autoridad que el Señor les ha dado, ¿verdad? Las tinieblas, ¿verdad? Los apóstoles también establecen fundamentos para la iglesia, ¿verdad? Fundamentos en los cuales los cristianos pues podemos verdaderamente caminar, ¿verdad? Fundamentados en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le digo, muchas cosas a veces se escuchan con relación a lo que son alegorías, ¿verdad? A lo que son a veces cosas que no están en la palabra, ¿verdad? Que saber de dónde se las sacan, ¿verdad? Pero ven sombras, ven tipologías muchas veces, ¿verdad? De cosas que no están en la palabra. Si el Señor por su Espíritu es capaz de revelarnos, ¿verdad? Se hablan a veces hasta de zombies, se hablan de reptilianos, se hablan a veces de ovnis, ¿verdad? Y le dan algún tipo de preponderancia, y esto lo está haciendo las tinieblas en este tiempo. Por favor, vea muchos programas que están sacando porque quieren en algún momento confundir la mente de la gente en este tiempo para decirles que no hay Dios, que venimos de otro mundo, ¿verdad? Y se tratará de establecer una doctrina probablemente humana, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Pero entonces el apóstol tiene que fundamentar la iglesia, tiene que poner el fundamento para que la iglesia o el ministerio donde camina, ¿verdad? Pueda dirigirse por la senda correcta, por la senda sana, ¿verdad? No es bueno, se podría decir, solo fundamentar una iglesia con un tipo de mensaje. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque muchas veces se necesita un mensaje integral, un mensaje que verdaderamente pueda traer sanidad para el alma, que pueda verdaderamente traer milagros. Milagros se necesitan en este tiempo, milagros de diferente naturaleza. No nos podemos cerrar a los milagros, no podemos en ningún momento cerrarnos a la unción del Espíritu, únicamente tal vez quedarnos con la palabra. Tal vez es un error porque sabemos que la unción y la palabra deben de caminar juntos, y en este tiempo es verdaderamente la necesidad del pueblo, la necesidad de las naciones, es porque los milagros sean declarados, sean vistos, ¿verdad? Entonces debemos de fundamentar la iglesia con la palabra, pero también con la unción y la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces los apóstoles también ministran la compasión y la gracia de Dios, ¿verdad? Sabemos que muchas veces algunos ministros han crecido con dureza, ¿verdad? Y a veces se consideran a veces más los apóstoles como gerentes, ¿verdad?
no son a veces humildes, no son sencillos, no son compasivos, ¿verdad? A mí me da tristeza muchas veces, ¿verdad? Ver a algunos apóstoles que tienen hasta un gran séquito de personas, hasta que les llevan el maletín o les llevan y están detrás de ellos. Yo les digo, a este tipo de ministerios tal vez no conocen la humildad, la sencillez, ¿verdad? El ser mansos, el ser humildes delante de la presencia de Dios. Yo creo que todo este tiempo va a servir para que muchos verdaderamente puedan tal vez volver a reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se vuelvan a arrepentir verdaderamente y puedan entender que en su corazón tienen que tener compasión y tienen que tener la gracia de Dios en sus vidas y en sus corazones. Los apóstoles también podemos dar coberturas a ministerios que nos reconozcan, ¿verdad? En ese es el caso que yo he vivido, se podría decir, y durante años, desde el principio, pues comenzaron a llegar a ministerios, ¿verdad?, que querían nuestra cobertura por la unción. Pues yo verdaderamente absolutamente no sabía nada de lo que era cobertura y los mandé por un lado, por otro lado y no los aceptaba, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que en este tiempo tenemos la oportunidad de poder pastorear pues apóstoles, profetas, pastores, evangelistas en las naciones y nos sentimos verdaderamente pues con gratitud delante del Señor de poderle en algún momento pues trabajar en estas áreas. Entonces, apóstoles que podemos verdaderamente pues cubrir, ¿verdad?, a otros ministerios, ¿verdad?, los ministerios que el Señor permite muchas veces que puedan trabajar bajo nuestras coberturas, ¿verdad? La autoridad espiritual también es muy importante, ¿verdad? O sea, el apóstol tiene que tener autoridad espiritual. ¿Para qué? ¿Verdad? Para hollar serpientes. ¿Para qué sirve la autoridad? ¿Verdad? Para hollar serpientes, para toda fuerza del enemigo, dice la palabra, nada, ¿verdad?, nos hará daño, ¿verdad? Entonces, cualquier embate, ¿verdad?, que se levante, ¿verdad?, en las naciones para discernir aún los espíritus que puedan estar actuando a veces, ¿verdad?, en los ministerios, ¿verdad?, es necesario tener la autoridad, ¿verdad?, y poder verdaderamente pues amarrar o atar o resistir ese tipo de potestades, ¿verdad? Los apóstoles también tienen algunos tienen la característica, ¿verdad?, que no solo cubren a veces un país, cubren a veces naciones, ¿verdad? Dios les dio autoridad para que esto sucediera, ¿verdad? Y ellos tienen autoridad sobre ministerios, sobre iglesias, ¿verdad? Algo que es también importante entender, ¿verdad?, que la unción, ¿verdad?, que hay sobre la vida de ellos, ¿verdad?, confirma y establece a otros ministros, establece la iglesia. Una iglesia que tiene ministerios apostólicos crece fundamentada, crece verdaderamente firme, ¿verdad?, porque la enseñanza apostólica lo que hace es fundamentar, ¿verdad?, establecer, ¿verdad?, la unción, ¿verdad?, que corresponde al apóstol verdaderamente tiene que ver muchas veces con la forma en la que el apóstol ha decidido caminar, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir, a nosotros Dios nos ha movido de lo profético a lo pastoral, a lo evangelístico, a lo maestro, a lo apostólico, y hemos desarrollado en el camino los ministerios de acuerdo a la necesidad que el Señor nos permite pues trabajar para Él, ¿verdad? Los apóstoles también es muy importante, pues establecen la doctrina de la iglesia, de los ministerios, ¿verdad?, por los cuales trabajan, ¿verdad? Es muy importante saber esto porque, como le digo, a mí me han invitado muchas veces algunos ministerios y me dicen, mire, lo estamos invitando, pero por favor no vaya a atropellar nuestra doctrina. Pues yo en algunos lados, como hice un día en Filadelfia, que me hablaron de eso y me dijeron, mire, por favor, va a tener 40 minutos, pero en los 40 minutos no queremos que hable nada de doctrina, porque la doctrina nosotros la tenemos fundamentada desde hace muchos años, ¿verdad? Y me pusieron un cartel enfrente y me dijeron 25 cosas que el pastor invitado no puede hacer cuando viene. Y una de ellas era pues hablar de doctrina. Pues yo le dije al pastor que me había invitado que quiere que verdaderamente que hablemos, ¿verdad? Entonces el otro pastor que iba conmigo me dice, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no les testificas de lo que Dios ha hecho contigo? Y cuando comenzamos a testificar, el Espíritu Santo de Dios hizo algo extraordinario, ¿verdad? Comenzó a manifestarse. Los niños fueron los primeros que comenzaron a quebrantarse, ¿verdad? Y una de las cosas que hizo el pastor, ¿verdad?, fue
ante lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo. No me metí en ningún momento a fundamentales ni tampoco a hacer absolutamente nada en contra, ¿verdad? Sino lo que hicimos fue dar un testimonio de lo que el Espíritu Santo de Dios había hecho con nosotros, por qué nos había abierto las puertas de las naciones, por causa de una experiencia que tuvimos maravillosa con Dios y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este pastor pues no quiso salir de la oficina, ya no quiso hablar ni con el pastor, porque supuestamente para él, ¿verdad?, eso de quebrantarse y de llorar no estaba en su manual, no debía en ningún momento la iglesia hacer eso, ¿verdad? Entonces es muy importante pues entender, ¿verdad?, que algunos apóstoles, por ejemplo, aún tienen la capacidad de moverse en los 5 ministerios, ¿verdad? El apóstol también proyecta visión y estrategias de conquista y de provisión, ¿verdad? ¿Por qué de conquista? Porque el apóstol tiene que ser un conquistador, tiene que ser un arrebatador, tiene que ser un victorioso, tiene que ser un vencedor, ¿verdad? Ante este tiempo que estamos viviendo, pues el apóstol debería ser ese roble animado verdaderamente para establecer a Dios y destruir este plan satánico que hay en contra de las naciones, en contra de los países, ¿verdad? Lo que Dios necesitaría es que se levantaran verdaderamente los apóstoles, que se levantaran los hombres de Dios en este tiempo y puedan verdaderamente resistir a todo el poder del enemigo y poder verdaderamente establecer a Dios, a su palabra. Entonces, también los apóstoles tienen la capacidad de provocar pues la conquista y la provisión, ¿verdad? La palabra apostólica es muy importante para desatar aún provisión, ¿verdad?, para desatar en este tiempo las despensas llenas y desatar la bendición de Dios, ¿verdad?, porque es una palabra, ¿verdad?, que con autoridad se dice, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante es entender, ¿verdad?, que el apóstol también tiene la oportunidad de poder ministrar la llenura del Espíritu Santo, porque Él está lleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está lleno. Porque hay algunos que solamente dicen, bueno, que se llenen, ¿verdad? Pero para eso se podría decir, se necesita, ¿verdad?, que el apóstol esté lleno, ¿verdad?, que el apóstol verdaderamente haya tenido un encuentro, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, que el apóstol se haya preocupado de tener esa presencia fresca, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No podemos ir muchas veces a muchos lugares a compartir un aceite que ya está rancio, ¿verdad?, y vivir muchas veces de unciones del pasado, ¿verdad? Las visitaciones y las manifestaciones de Dios son por la llenura, ¿verdad? Cuando Jesús dice la palabra, ¿verdad?, vino la presencia del Espíritu Santo de Dios a su vida, pues Él fue llevado al desierto y enfrentó, pero estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros como apóstoles podemos ministrar la llenura, ¿verdad? Una de las áreas en las que a mí me gusta mucho trabajar es esa parte, ¿verdad? Como parte, se podría decir, de nuestra delegación de parte de Dios, pues tratamos de compartir una llenura, tratamos de compartir es la unción, la presencia del Espíritu Santo. Nos deleitamos cuando el Espíritu Santo después de muchas veces sacudir una iglesia, sacudir un ministerio, ¿verdad?, porque lo hemos visto muchas veces, como el Espíritu Santo de Dios, que no se le ha dado espacio porque hay muchísimo, ¿verdad?, muchísimos. Saludamos al apóstol Ricardo de Chile en esta hora. Bendiciones. Muchas veces se podría decir, Dios ha permitido un sacudimiento fuerte por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y esperamos un mover maravilloso del Espíritu Santo, el movimiento de la tercera ola, dicen algunos, ¿verdad?, la manifestación de Dios, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, el apóstol tiene la capacidad de ministrar una llenura, ¿verdad? También el apóstol tiene la oportunidad, la asignación de madurar al liderazgo. Madurarlo a través de la enseñanza, a través de su apostolado, a través de su madurez, ¿verdad? El apóstol también tiene la paciencia y la fortaleza, o sea, le da al pueblo la paciencia y la fortaleza que necesita, ¿verdad? Algo que también para mí es importante, como le digo, estos son solo unos apuntes, usted le puede
agregar como apóstol o como ministro a lo que usted considera en su ministerio, pero yo le digo, por ejemplo, para mí, ¿verdad? El apóstol debería manifestar señales, ¿verdad? La iglesia, de hecho, fue una iglesia donde los apóstoles, ¿verdad?, participaban de las señales y de los milagros, ¿verdad? La gente en este tiempo necesita milagros. Yo le digo en el nombre de Jesús, milagros de provisión, milagros creativos, ¿verdad? Cosas que puedan suceder. Hay a veces mucha dolencia entre los creyentes, hay a veces mucha insuficiencia entre los creyentes, ¿verdad? Y es necesario que manifestemos las señales, que manifestemos los milagros en este tiempo, ¿verdad? Que provoquemos esas sanidades extraordinarias que muchas veces vemos que suceden en la palabra y están sucediendo a través de algunos ministros, ¿verdad? Y es necesario entender, ¿verdad?, de que si nosotros tenemos una delegación de parte del Señor, podemos verdaderamente pues provocar una sanidad extraordinaria o una sanidad creativa, ¿verdad? También es muy importante entender esto, pues voy a correr un poquito, entender que también son padres, ¿verdad?, que ejercen una paternidad, ¿verdad?, sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué es necesario esa paternidad? Porque la mayoría, muchas veces, en los países latinos, hemos sufrido muchas veces la ausencia, la figura de un padre o de una madre, ¿verdad? No existe verdaderamente esa relación, ese aprecio, verdaderamente esa cercanía de un padre que afirma, ¿verdad? Yo le puedo decir, yo pude encontrar en Dios a mi Padre Celestial porque tuve ausencia, ¿verdad? Y puedo en algún momento ministrar la paternidad porque esa misma ausencia me hizo acercarme completamente a Dios como mi Padre, ¿verdad? Y muchos a veces pues estamos batallando en este tiempo, ¿verdad?, con la ausencia de un padre que nos pudo haber afirmado, que nos pudo haber ayudado. Y por eso cometemos una cantidad de disparates, porque no tenemos una dirección paternal, una dirección apostólica, ¿verdad? Y es muy necesario verdaderamente entender, ¿verdad?, de que los apóstoles pues tienen una unción de paternidad sobre ellos, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir, he visto sanidades a veces increíbles a través de ministrar la paternidad. Lo he visto en muchos países, ¿verdad? Como el Señor en su misericordia nos permite a veces acercarnos, ¿verdad?, al Padre Celestial, ¿verdad? Y porque lo conocemos, ¿verdad? Pero no podríamos hablar del Padre si no le conociéramos, ¿verdad? Porque entendemos que el Padre lo que hace es afirmarnos. Lo hizo con Jesús y lo hará contigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jesús lo afirmó y le dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Yo le puedo decir que una de las palabras que muchas veces nosotros necesitamos en el camino de nuestros padres de la tierra fue la afirmación, ¿verdad? Y posiblemente lo que tuvimos fue siempre desprecio, regaños o la escogencia de algún otro tipo de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero necesitamos verdaderamente tener la afirmación de nuestro Padre en nuestra vida, ¿verdad? Y esa afirmación muchas veces viene a través de los labios de algún apóstol, ¿verdad?, que se deja utilizar en esa área, ¿verdad? Otra de las cosas es que los apóstoles también ministran la generosidad, establecen el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, dijimos hace un momentito, pues el reino de Dios tiene señales, tiene liberación de demonios, tiene una manifestación de Dios. Es muy importante entender que un mundo cautivo necesita muchas veces la manifestación de Dios, como en este tiempo, ¿verdad? Necesitamos urgentemente la liberación de Dios, ¿verdad? Necesitamos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que las tinieblas, ¿verdad?, retrocedan en el nombre de Jesús, ¿verdad? También los apóstoles tienen la capacidad en algún momento de discernir las doctrinas extrañas, las doctrinas heréticas o las herejías que muchas veces están, y tratamos en algún momento de guiar y de establecer lo que es lo sano, ¿verdad? Para eso existe, se podría decir, la apología, ¿verdad?, que es verdaderamente el poder confrontar, ¿verdad?, la apologética, donde se puede confrontar las doctrinas a veces extrañas, ¿verdad? El apóstol también, y muchos se niegan a esto, ¿verdad?, como apóstoles también, a hacer actos proféticos, ¿verdad?, actos proféticos guiados por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado hacer actos proféticos a veces en algunos lados, ¿verdad? Un día hicimos un acto profético en una iglesia en Nueva York, me recuerdo, y en esa iglesia pues no me recuerdo, tomamos un talit, tenían un talit,
y el Espíritu Santo, Dios me dijo, utilízalo, y lo utilizamos, y tratamos en algún momento de ser guiados por el Espíritu Santo en lo que estábamos haciendo en todo, ¿verdad? Y cuando hicimos el acto profético, algo que ocurrió es que la gente no podía acercarse. Había un fuego increíble por causa de ese acto profético. Y la gente que se acercó, lo más que pudo acercarse fueron sanos, ¿verdad? Porque había un respaldo a través de un acto profético. Entonces, los apóstoles también tendrán frutos con los pastores, serán honrados por Dios y por los hombres. Dios se manifestará con ellos en situaciones extremas, ¿verdad? Situaciones en las cuales, bueno, podemos poner ejemplos. Uno de los ejemplos es cuando Pedro, ¿verdad?, estaba en la cárcel, ¿verdad? El Señor envió un ángel, el Señor lo libertó, ¿verdad? Y sabemos que hay intervenciones de Dios en este tiempo angélicas a favor de los que le servimos, ¿verdad? A veces no lo vemos, ¿verdad? Pero Dios nos ha librado de muchos peligros, de muchas situaciones que tal vez cuando estemos delante de su presencia el Señor nos lo dirá. Pero el Señor ha enviado siempre a sus ángeles para ayudarnos, para cuidarnos, ¿verdad? Entonces, las situaciones extremas, muchas veces como las situaciones que estamos viviendo, Dios nos librará, ¿verdad?, de todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Dios hará que en este tiempo pues muchos brillen en su ministerio, ¿verdad? Dios va a multiplicar las bendiciones sobre tu vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y tu ministerio apostólico, profético, pastoral, y la bendición para tu casa será ensanchada en este tiempo, ¿verdad? El apóstol pues también debería ser un buen padre de familia, ¿verdad? Tendría que tener a sus hijos en obediencia, como dice la palabra, ¿verdad? El apóstol también debería de ser un buen esposo, ¿verdad? Porque tendría que haber un fruto primero dentro de la casa para poder ministrar a veces las casas que no son las nuestras, ¿verdad? El testimonio cuenta mucho, se podría decir, para poder atender a la grey de Dios, ¿verdad? Hay peligros, trato de terminar porque vamos a orar en esta preciosa noche, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con los ministerios o con el ministerio que desarrollamos. ¿En qué sentido? Bueno, si somos apóstoles debemos de tratar que no busque en algún momento la gente darnos gloria por lo que hacemos, ¿verdad? O tal vez de tratar de exhibir la unción o el conocimiento que tenemos. Esto es un error verdaderamente grande, ¿verdad? Si tenemos el llamado, ¿verdad?, es por causa de Cristo y tenemos que servirle a Él. Y a quien tenemos que darle toda la gloria, la honra y la alabanza es a Él, ¿verdad? Otro cuidado que hay que tener, como le decía hace un momentito, es el poder entender, ¿verdad?, que el Señor nos dio una autoridad no para que nos enseñoreemos, dice la palabra, de la grey de Dios, que marquemos una distancia, una diferencia con la grey de Dios y muchas veces hasta pedirnos cita, ¿verdad? Eso es verdaderamente algo terrible, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? Y debemos verdaderamente de entender que no somos gerentes, ni capataces, ni dueños de la grey de Dios. La grey de Dios, Jesucristo la compró con su sacrificio y con su sangre. Nosotros únicamente somos trabajadores de su grey, ¿verdad? Y ejercitamos un don que el Señor nos dio. Pero ese trabajo lo tenemos que desarrollar con la guianza completa de Dios en nuestra vida, ¿verdad? A veces se podría decir, también debemos de tener cuidado que los dones sean utilizados con intereses personales, ¿verdad? Hay gente que en los dones busca su propio provecho y busca enriquecerse, ¿verdad? Y esto es porque en algunos momentos pues algunos han aceptado, ¿verdad?, que esto se haga así, ¿verdad? Pero a veces esto es un corazón corrompido, una avaricia, ¿verdad? Entonces debemos verdaderamente de entender, ¿verdad?, que estos últimos tiempos pues es necesario que funcionen los 5 ministerios, los dones, las unciones, y que haya manifestaciones principalmente del Dios vivo, ¿verdad? No podemos en ningún momento predicar a un Dios muerto, ni podemos en ningún momento manifestar únicamente palabras, ¿verdad? Si nosotros predicamos a Dios, algo tiene que suceder en la atmósfera y en el ambiente. Te saludamos,
Pastor Harlan, Dios te bendiga allá en Costa Rica. Bendiciones. Si nosotros predicamos a Dios, si nosotros representamos a Dios, en este tiempo tiene que haber una manifestación de ese Dios vivo en el cual nosotros hemos creído, ¿verdad? Nosotros, se podría decir, somos representantes en esta tierra del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es el tiempo, esa palabra el Señor la traía a mi corazón en esta tarde cuando estaba orando y estaba preparando esta palabra, ¿verdad? Es el tiempo que nos levantemos como la iglesia poderosa, empoderada por el Espíritu Santo, y que verdaderamente reprendamos las tinieblas que han venido. Posiblemente hemos aceptado todo lo que en algún momento ha venido en contra de nosotros, y hemos encontrado que hay personas que en algún momento se han vuelto hasta temerosas, miedosas, hasta deprimidas. Pero en el nombre de Jesús, en esta hora, como una palabra apostólica, en el nombre de Jesús para tu vida, levántate en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que van a suceder en tu vida en este tiempo, por causa de haber creído, por causa de estar esperando la promesa de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que el tiempo bueno de su palabra vendrá sobre ti. Establecemos un tiempo nuevo para tu vida. Que en el nombre de Jesús las bendiciones comiencen a fluir. Que en el nombre de Jesús esa autoridad que Dios te ha dado para la nación donde estás, tú la ejercites en el nombre de Jesús, porque Dios traerá una visitación sobrenatural sobre ti. En el nombre de Jesús, para que el apóstol Pedro se levantara como ese hombre poderoso que pudo reprender, que pudo resistir en ese momento a los mismos fariseos y a la misma gente religiosa que había en este tiempo. Tú te levantarás como un Pedro en este tiempo en tu nación, para poder resistir el poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que el Señor te unja en el nombre de Jesús en este tiempo, para que tú puedas representar en tu casa al Dios vivo. Tú no tienes un Dios muerto, tú tienes un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios glorioso que en este tiempo está empoderando, está visitando, está ministrando a sus hijos. El Espíritu Santo de Dios marcará la diferencia en tu vida en este tiempo, del Dios que tú representas. Tú no puedes en ningún momento decir que tienes a Dios si no manifiestas a Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús es el tiempo de manifestar a Dios. Y en el nombre de Jesús, que en esta hora y en este tiempo tú puedas saber a Dios obrar en tu casa, que puedas saber a Dios obrar en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Que en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios en esta noche pueda utilizar esta palabra. En el nombre de Jesús, oro en esta hora, que toda tiniebla que había venido sobre tu vida sea reprendida, sea quitada. En el nombre de Jesús, toda oscuridad que el enemigo había tratado de ministrar en tu vida, en tu corazón, y aún en el nombre de Jesús, que el enemigo trató de cercarte y decirte que no había solución. Yo te digo, de parte de Dios, la puerta se abrirá. Dios abrirá una nueva puerta. Habrá un nuevo comienzo. Habrá un nuevo despertar de Dios para tu vida. No todo está destruido. Dios levantará a tus hijos. Dios levantará tu hogar en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios comienza en tu vida y en tu casa y en tu ministerio nuevo, espera un crecimiento, un ensanchamiento, porque el Señor lo prometió y el Señor lo hará en este tiempo. En el nombre de Jesús, no veas lo que está sucediendo, no veas, mira al Señor en lo que hará en este tiempo. Proyéctate hacia ese destino, hacia esa palabra profética, porque fuimos puestos, dice el libro de Isaías, como testigos de lo que vendrá. Nosotros somos los que profetizamos el futuro de las naciones en el nombre de Jesús, y profetizamos un futuro maravilloso, un futuro glorioso. En el nombre de Jesús esta pandemia pasará y viviremos tiempos gloriosos, maravillosos. En el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, resistimos todo poder de engaño de las tinieblas en el nombre de Jesús, y declaramos un nuevo tiempo para las iglesias, para los ministerios, porque los ministerios no pueden estar encarcelados, no pueden estar oprimidos. En el nombre de Jesús, Dios nos puso para la alabanza y la gloria de su nombre, y es el tiempo de cantarle un cántico nuevo a Dios, y es el tiempo de hacerle fiesta, y es el tiempo de celebrar al Dios vivo, porque en el nombre de Jesús el Señor nos dará un cántico nuevo, nos dará el Señor cánticos de liberación.
el Espíritu Santo de Dios en este tiempo pondrá ese cántico en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, oro por ti en esta hora, que el Espíritu Santo de Dios pueda visitarte ahí donde tú estás, que el Espíritu Santo de Dios en esta noche pueda traer ese refresco que tú necesitas. Tú no has estado solo, el Señor ha estado peleando tus batallas y por eso no has caído. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo te cubro con la sangre de Cristo Jesús y declaro que el bien y la misericordia del Señor te tomarán de la mano cada mañana y cada día. No esperes una catástrofe, no esperes lo peor. Eso es lo que el mundo ha querido, las noticias han querido, que tú pienses en algún momento que no hay solución, que el mundo se va a acabar. En el nombre de Jesús todavía falta mucho para que en algún momento podamos decir, este mundo se acaba. Este mundo todavía va a recibir juicios de parte de Dios por no haber creído, por haberse revelado a Dios y a su palabra. Pero para ti, que creíste en Dios, el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días en el nombre de Jesús. Y en la casa de Jehová vas a servir todos los días. En el nombre de Jesús te anuncio de parte de Dios. Viene el bien. Dios ha querido hacerte bien a ti y a los tuyos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, yo espero el bien tuyo. Espero la misericordia tuya, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, poder dar una palabra, Señor, apostólica sobre tus hijos. Una palabra de dirección en el nombre de Jesús. Y saber que tú, Señor, nos diste autoridad, Señor, sobre toda fuerza del enemigo. En el nombre de Jesús, si te sentías oprimido, en el nombre de Jesús, recibe en esta hora de parte de Dios la liberación en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. En el nombre de Jesús, si tenías alguna dolencia, pon tu mano en esta hora, en el nombre de Jesús, sobre la parte que duele. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo me uno contigo y declaro en el nombre de Jesús que eres sano, eres libre, en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Cristo, por el sacrificio de Cristo, su palabra dice que tú eres libre en esta hora. Tomamos la sanidad de tu cuerpo en esta hora y declaramos que aun si la enfermedad fuera una enfermedad degenerativa, en el nombre de Jesús, que haya una creación de miembros nuevos en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios te lo digo en esta noche. En el nombre de Jesús, recibe en esta hora ese milagro y testifica de él. En el nombre de Jesús, que en esta hora, en el nombre de Jesús, tú puedas ser un testimonio viviente de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Tu Dios no está muerto, tu Dios está vivo y todavía hay muchas cosas que hacer en tu país. Y tú vas a ser levantado en este tiempo como un hombre, como una mujer que pueden testificar y levantarse porque es el tiempo. Su palabra lo dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria. Te anuncio el tiempo de la gloria de Dios para tu vida, para tu ministerio. Una intervención sobrenatural de Dios en tu vida, en tu ministerio vendrá y se hará realidad en tu vida, en tu ministerio. Y todo lo que habías esperado que sucederá, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. En el nombre de Jesús te bendigo grandemente en esta hora. Bendigo a los apóstoles, a los pastores que se han conectado, a los hermanos de las iglesias y a los hermanos de diferentes naciones. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús estamos nuevamente conectados el día sábado con la escuela profética. Bendiciones mis amados hermanos, bendiciones amados pastores, bendiciones hermanos en el nombre de Jesús. Les bendecimos y que tengan una bendecida y tranquila noche. En el nombre de Jesús. Amén.